Éxodo capítulo 9. El amanecer se levantaba sobre Egipto envuelto en el peso de las plagas que ya se habían desplegado sobre la nación. El faraón, endurecido en su corazón, permanecía obstinado frente a las señales que Moisés y Aarón habían mostrado en nombre del Dios de Israel. Los graneros temblaban ante la memoria de la abundancia que lentamente se iba reduciendo, los egipcios murmuraban sobre la opresión de sus campos y el río Nilo, antaño fuente de vida, parecía ya incapaz de ofrecer consuelo. Fue entonces cuando el Señor habló nuevamente a Moisés, marcando el inicio de un golpe aún más severo sobre las tierras, los animales y la soberbia del faraón. Dios ordenó a Moisés entrar de nuevo en la presencia del rey de Egipto. Con paciencia, y también con firmeza, las palabras divinas fueron claras. Debía comunicar que el Señor, Dios de los hebreos, exigía la liberación de su pueblo para que le sirviera. Si el faraón seguía rehusando, una plaga sin precedentes caería no sobre el agua ni sobre la tierra, sino sobre los mismos animales que sostenían la vida cotidiana de la nación. Los caballos del desierto, las majestuosas vacas que representaban abundancia, los camellos que marchaban en largas caravanas, los asnos que cargaban cada día los frutos del trabajo de los hombres y las ovejas que ofrecían lana y alimento serían golpeados. El mensaje era inequívoco. Dios mostraría una clara distinción entre los rebaños y bestias de Egipto y los del pueblo de Israel. Entre los campos hebreos no se perdería ni un animal. El anuncio se cumplió al día siguiente. La peste repentina atravesó las llanuras y los establos egipcios. Vacas veneradas cayeron sin vida, arruinando los símbolos sagrados de las deidades que el faraón y su pueblo consideraban protectoras. Los caballos se desplomaban entre polvo y relinchos apagados. Los camellos caían extenuados en mitad de las caravanas que marchaban entre ciudades. La visión era de ruina silenciosa, un ejército invisible había ingresado en los rebaños, apagando en un instante lo que daba riqueza y fortaleza al imperio. Pero en las tierras de Israel, en Gosén, no murió ni uno de los animales que pertenecían a los descendientes de Jacob. Era un contraste que no dejaba dudas sobre la procedencia divina de la calamidad. El faraón, intrigado, envió a comprobar lo ocurrido. Sus mensajeros recorrieron las aldeas y confirmaron la increíble realidad: los hebreos estaban a salvo, mientras Egipto padecía pérdidas incalculables. Aún así, el corazón del faraón se endureció de nuevo. No envió a liberar al pueblo, ni siquiera reconoció lo evidente. Más bien, reforzó su negativa, encapsulado en su soberbia de rey absoluto. La desgracia creciente no perforaba el muro que había construido contra las palabras de Moisés. El Señor llevó las plagas a un nivel aún más personal y doloroso. Mandó a Moisés y a Aarón tomar hollín de un horno, cenizas comunes en el trabajo del barro y los ladrillos, símbolo de la opresión sufrida por el pueblo hebreo en su esclavitud. Moisés debía arrojar ese polvo hacia el cielo en presencia del faraón. Cumpliendo la orden, lo hizo, y el hollín se esparció como un viento fino sobre la tierra de Egipto, precipitándose sobre los cuerpos de hombres y mujeres, y también sobre las bestias que habían sobrevivido a la peste. De inmediato, tumores y llagas inflamadas brotaron sobre la piel, generando dolor y desesperación. No se trataba de una mera enfermedad pasajera, era una marca, visible y humillante, de la impotencia del pueblo egipcio ante el poder del Dios de Israel. Los hechiceros, que antes habían intentado imitar las señales divinas, quedaron indefensos, ni siquiera podían presentarse ante Moisés a causa de las llagas que los consumían. Aquellos que habían presumido de sabiduría y poder quedaron postrados, incapaces de intervenir, derrotados por el espíritu del Dios vivo que cerraba cada espacio de burla o desafío. Sin embargo, el faraón, aun viendo esto, persistió en su ceguera. Su corazón permanecía endurecido. Pero no era el fin. El Señor instruyó nuevamente a Moisés: debía madrugar e ir de nuevo ante el faraón para anunciar la séptima plaga. Era un mensaje de advertencia solemne: el Dios de los hebreos enviaría granizo sobre la tierra, un fenómeno extraño y casi inconcebible en las fértiles llanuras del Nilo. Sería tan severo que jamás Egipto habría presenciado algo parecido desde el momento en que fue fundado como nación. Moisés debía aconsejar, incluso a los egipcios, que llevaran bajo techo a hombres y animales, todo aquello que se hallara en el campo, pues el granizo destruiría y mataría. Era una señal de misericordia dentro del juicio, una invitación a reconocer el poder de Dios y proteger la vida. Algunos de los oficiales del faraón temieron esa palabra y actuaron.
Se tomaron en serio la advertencia, apresurándose a poner a salvo a sus siervos y su ganado bajo refugio. Otros, por el contrario, desoyeron y dejaron a hombres y bestias expuestos a los cielos abiertos, confiados en la normalidad de sus tierras, incrédulos a pesar de lo ya sucedido. Al levantar Moisés su mano hacia el firmamento, los cielos se oscurecieron con truenos y relámpagos. Los nubarrones estallaron en un estrépito ardiente mientras las piedras de hielo golpeaban con violencia. Nunca antes Egipto había visto semejante. El granizo arrasó los campos, despedazó árboles, derribó cosechas y mató a los hombres y animales que habían permanecido en campo abierto. Solo en la región de Gosén, donde habitaban los hijos de Israel, no cayó una sola piedra de granizo. El faraón, atemorizado por primera vez de manera evidente, mandó llamar a Moisés y a Aarón. Sus labios confesaron lo que antes había negado: he pecado. El Señor es justo, y yo y mi pueblo somos culpables. Pidió que Moisés intercediera ante Dios para que cesaran los truenos y el granizo, y prometió que dejaría salir al pueblo. Moisés respondió con firmeza: al salir de la ciudad extendería sus manos al Señor, los truenos cesarían y el granizo se detendría, a fin de que el faraón supiera que la tierra es del Señor. Pero también adelantó una advertencia: sabía que ni faraón ni sus siervos temían realmente a Dios aún. Moisés oró, y el granizo cesó. El cielo volvió a despejarse. Mas el faraón, al ver la calma restablecida, endureció otra vez su corazón. La promesa hecha se convirtió en palabra rota. Ni él ni sus servidores permitieron la partida de los hebreos. Una vez más, la soberbia cegaba al monarca pese a las evidencias. Reflexión sobre el capítulo. Este capítulo de Éxodo revela la progresión de la confrontación entre la voluntad de Dios y la dureza del corazón humano. Las plagas no son meros actos de destrucción, son señales de juicio y, al mismo tiempo, oportunidades de reconocimiento. En cada paso, Dios muestra una distinción radical entre aquellos que lo obedecen y aquellos que se resisten. El contraste entre Egipto e Israel no es solo geográfico, sino espiritual y teológico. El poder de Dios no depende de artificios, y no hay deidad egipcia que pueda resistirlo. La plaga que afecta al ganado toca la economía, la alimentación y las imágenes religiosas de Egipto, su orgullo material y espiritual. La de las llagas penetra en la salud, marcando el cuerpo mismo de los hombres. La del granizo golpea los cielos y la tierra, arrasando con el sustento de los campos y enseñando que incluso la naturaleza responde al mandato divino. Sin embargo, en cada acontecimiento hay espacio para la decisión. Algunos oficiales egipcios temieron y se refugiaron, otros despreciaron la advertencia y perecieron. Este detalle enseña que el mensaje de Dios no se limita solo a Israel. Incluso dentro de Egipto había quienes reconocían su poder y actuaban con prudencia. La figura del faraón refleja una tensión universal: el orgullo que lleva a ignorar las advertencias, el adormecimiento moral que se aferra al poder aun cuando todo alrededor evidencia la derrota. Su confesión momentánea de pecado, seguida de un rápido retroceso, revela la fragilidad del arrepentimiento superficial cuando no va acompañado de un corazón quebrantado. Es una lección sobre la dureza del espíritu humano que ve milagros y sin embargo se encierra en sí mismo. El capítulo concluye con una paradoja: Dios manifiesta poder irresistible, y al mismo tiempo deja espacio para la decisión humana. El faraón tuvo la oportunidad de liberarse del juicio al abrirse a la obediencia, pero prefirió encerrarse en el círculo del endurecimiento. Así, la historia se convierte en un espejo. Muestra cómo la soberbia puede resistir incluso ante la evidencia más clara del poder y la justicia de Dios. Si te ha gustado el contenido, suscríbete, es gratis y haz clic en el pulgar hacia arriba. Comparte este video con tus amistades y contactos, me ayudas a crecer. Muchas gracias.